María, por el espacio que nos brindan. Y bueno, les cuento, la charla se titula Procesos acumulativos no sostenibles, cambio climático, y el proceso es contaminación por compuestos No, carajo. persistentes como paradigmas. No está tan vinculado a lo que es cambio climático, pero bueno, básicamente la charla la estructuré primero señalando qué son los compuestos orgánicos persistentes para saber de qué hablamos, y después haciendo un paralelismo entre ambos procesos, y terminando, bueno, de contar qué es lo que hacemos en el Instituto Argentino de Oceanografía, en el grupo que es dirigido por el doctor Andrés Arias, y bueno, no pudo estar en esta ocasión, iba a estar él, pero no pudo estar porque estaba representando a Argentina en Naciones Unidas en Corea del Sur. Ay, quedó el anterior. Bueno, empiezo quedó el anterior, porque yo lo había modificado, pero no importa, empiezo con este. Bueno, después voy a contar qué son los compuestos orgánicos persistentes. Bueno, ambos procesos, lo que es la contaminación por compuestos orgánicos persistentes y lo que es el cambio climático, afectan a todos los ecosistemas en la Tierra. De alguna u otra forma los afectan. Y además, bueno, causan millones de muertes por año. Yo aquí lo que puse fue algunas imágenes representando los efectos más notorios eh, que causan ambos procesos. Pero hay muchos procesos que no se ven, que son producto de la exposición crónica a los dos procesos. Bueno, otra de las particularidades que comparten es que ninguno de los dos conoce los límites administrativos, es decir, que los efectos de ambos procesos se pueden evidenciar en cualquier parte de la Tierra, en cualquiera. En este caso yo lo que mostré, este es el puntero. En este caso, esto es una revisión que hicimos sobre concentraciones de plaguicidas organoclorados en Sudamérica, y bueno, no se ve, pero son las concentraciones en aire, incluso en zonas súper remotas donde obviamente nunca se produjeron ni liberaron estos compuestos. Se pueden hallar concentraciones detectables e incluso relativamente altas. Zonas antárticas, cerca de Malvinas, mar abierto. Acá lo mismo, este es un trabajo que hicimos sobre hidrocarburos policíclicos aromáticos en lo que es la plataforma continental argentina, donde también obviamente nunca se produjeron allí esos químicos. Y bueno, una foto mostrando lo que es la isla de plástico del Pacífico, donde lo mismo, ¿no? Bueno, ambos procesos son objetivos eh, del desarrollo sostenible de la Agenda 2030 de Naciones Unidas. Entre los 17 objetivos están incluidos en al menos 6, lo que es salud y bienestar, agua limpia y saneamiento, en energía asequible y no contaminante, acción por el clima, vida submarina y vida de ecosistemas terrestres. Otra de las particularidades que comparten, no los procesos, sino los químicos que la generan o que lo agravan, que son en el caso del cambio climático los gases de efecto invernadero, en el caso de la contaminación los compuestos orgánicos persistentes, es que no cumplen con las reglas básicas de la sostenibilidad. Ningún contaminante deberá producirse o emitirse a un ritmo superior al que pueda ser reciclado, neutralizado o absorbido por el ambiente. Bueno, en ambos casos ocurre lo mismo. Aquí puse algunas imágenes de las fuentes de esos químicos. Y por último, otra de las particularidades que comparten es que los gases de efecto invernadero y los contaminantes orgánicos persistentes o compuestos orgánicos persistentes es que comparten similares patrones de producción. En el caso de los gases de efecto invernadero, el dióxido de carbono, el metano, el óxido de nitrógeno, han tenido un crecimiento exponencial en los últimos 200 años, y siempre es constante. En el caso estos son, bueno, algunos ejemplos, ¿no? La producción de plásticos también ha tenido un crecimiento exponencial,
Y el último, que no se ve, pero es sobre la producción global de químicos en relación con la población global, el crecimiento de la población global, lo que es interesante porque en realidad la población no ha aumentado, sino que lo que ha aumentado, no ha aumentado como ha aumentado la producción global de químicos. Al mismo tiempo, una vez que estos químicos se regulan, obviamente que es mucho más sencillo regular un compuesto orgánico persistente, que es algo que se elabora para un fin, que un gas de efecto invernadero, pero en ambos casos donde se regularon, se ha notado cómo ha caído la tasa de producción. En el caso del medio es la producción del DDT, un plaguicida organoclorado, esto es un PBD, que es un retardante de llama, lo mismo con una parafina clorada, que es un plastificante. Y en el caso de los de gases de efecto invernadero, podemos ver la curva del CFC. En relación a esto, cuando una vez que se prohíben estos o se regulan estos químicos, aparecen sustitutos. En el caso del DDT, bueno, por ejemplo el metoxicloro, en el caso de las parafinas cloradas de cadena corta, que son estas amarillas, y la cadena media, que son de cadena, que son las rojas, que han sufrido una baja en la producción, en reemplazo aparecen las de cadena larga. Y todos los sustitutos comienzan con una curva exponencial, o al menos ascendente en la producción, hasta que en algún punto empiezan las investigaciones y se dan cuenta que otra vez los químicos que aparecieron como sustitutos siguen siendo tóxicos, hasta que en algún momento se alcance el óptimo de que el sustituto, el último sustituto, sea ambientalmente sostenible. Generalmente los sustitutos son mejores para el ambiente que los originales. En el caso de CFC ocurrió lo mismo, el HCFC sigue en aumento y se ha demostrado que es nocivo para el ambiente. Bueno, acá está la diapositiva de qué son los compuestos orgánicos persistentes o cuáles son. Yo acá señalé algunos, los que son los plásticos, los aditivos para plásticos, aislantes eléctricos, plaguicidas, químicos de procesos industriales y químicos de producción no intencional. Todos comparten la particularidad que la cadena, la estructura está basada en carbono, son persistentes o algunos son semipersistentes. Significa que la tasa de degradación en el ambiente es muy baja, o sea, pueden estar muchos años en el ambiente, y, y son de producción, la mayoría son de producción antrópica, o sea, no existen en la naturaleza como tal, excepto algunos de que son de químicos de producción no intencional, donde la tasa de producción del hombre es muchísimo mayor a la que se produce naturalmente. Dentro de los compuestos orgánicos persistentes están los contaminantes orgánicos persistentes, perdón el juego de palabras, pero se llaman así, en realidad en inglés es Persistent Organic Pollutants, por lo que la traducción literal sería poluentes, pero no es un término muy usado, que son los compuestos que están regulados por el Convenio de Estocolmo, que es un convenio de Naciones Unidas, y que para ser incluidos en esa lista, es un convenio a nivel internacional, que está firmado por casi todos los países del mundo, excepto algunos como Estados Unidos, en el cual Argentina firmó también. Y bueno, para ser incluidos tienen que cumplir con estas características, tienen que ser persistentes, significa que tienen que tener vidas medias de más de 60 días en agua y más de 180 días en sedimento. Esto es vida media, es decir que el contaminante o el compuesto puede estar en el ambiente por años, decenas de años, hasta cientos de años. Esto es el tiempo que tarda el 100% el 50% del contaminante que ingresó al ambiente en degradarse, 180 días, pero pueden quedar remanentes por mucho tiempo, como aún hoy se pueden detectar concentraciones, por ejemplo, de DDT, que fue prohibido hace 40 años. Son bioacumulables, que esto quiere decir que se acumulan en los organismos, tienden a acumularse en los organismos, es decir, que el organismo, por ejemplo el pez, tiene muy baja capacidad de degradarlos o de eliminarlos, y lo que ingresa es mayor a lo que egresa, entonces en algún punto se van acumulando, a medida que van haciéndose más viejos los peces o los animales, las concentraciones suelen ser mayores, bueno, van variando según algunos aspectos, pero suelen ser mayores, y biomagnificable significa que a medida que se va hacia arriba en la cadena trófica,
suelen ser mayores las concentraciones porque la principal vía de ingreso a los organismos es por la dieta. Es por la dieta, por lo que comen. Después tienen que ser tóxicos. Acá vemos cuatro ejemplos de DDT, PCBs, dioxinas y furanos y PBDs. La mayoría son cancerígenos. La mayoría son disruptores endocrinos. Bueno, y otra de las particularidades que debe cumplir es que tienen que poder transportarse largas distancias, asociados a partículas o disueltos. Tienen que, un químico que fue emitido acá en Bahía Blanca tiene que poder llegar a la Antártida. Por eso se detectan concentraciones incluso más altas en Antártida o en el Ártico que cerca de la fuente de contaminación. Por lo que decía al principio, todos los ambientes están afectados por esto. No hay ninguna zona del mundo donde vos no lo puedas detectar. Capaz que las concentraciones son muy bajas, pero las puedes detectar. Y otra particularidad es que tienen que ser de producción y uso masivo. No importa si es un químico que se sintetizó en un laboratorio X y nunca se usó, no, tiene que ser de uso masivo. Valga la pena regularlo. Bueno, les cuento un poco lo que hacemos en el laboratorio. El laboratorio está dirigido por el doctor Andrés Arias, que como les contaba ahora está en Corea del Sur, así que no pudo venir. La doctora Ana Carolina Ronda, que está embarcada en una campaña del Pacífico, así que tampoco pudo venir, y Jorge Marcovecchio, que es el director de Química Marina, viene mañana. El director de Química Marina y del Instituto Argentino de Oceanografía. Y bueno, está integrado por un montón de becarios, doctorales, postdoctorales, personal de apoyo, por lo que las líneas de investigación suelen ser bastante amplias. Yo ahora voy a contar principalmente lo que hago yo, que es lo que más sé. ¿Qué estudiamos? Bueno, estudiamos lo mismo que dije antes, plásticos, aditivos, todas estas cosas. ¿Dónde los estudiamos? Bueno, algunas de las zonas, es bastante abarcativo, pero puede ser que haya más zonas que no las haya incluido. En el estuario de Bahía Blanca, que es como nuestro principal zona de estudio, y otros estuarios, en el mar argentino, en plataforma continental y en talud, en humedales costeros como las marismas, en las playas de la provincia de Buenos Aires, de la provincia de Río Negro, en los ríos de la provincia de Buenos Aires, el río Colorado, Río Negro, en los lagos y lagunas patagónicas y pampeanas, y también lo hemos estudiado en atmósfera y suelos del sudeste bonaerense. Y la pregunta sería en qué matrices o en dónde las estudiamos, pero en qué elementos. Bueno, en casi todos, básicamente. En suelos, aire, lluvia, agua, sedimentos, en organismos como peces, mejillones, caracoles, tortugas, mamíferos marinos, pingüinos, plantas e incluso asociados a plásticos. ¿Cómo les estudiamos? Depende del compuesto que estemos analizando y depende de la matriz. Pero básicamente todo el procesamiento de laboratorio lo hacemos en el instituto y la parte de instrumental lo hacemos en asociación con otros institutos, con Plapiqui, con Inquisur, con la Universidad Nacional del Sur o con institutos del exterior. Bueno, y esta parte es como la más discutible. ¿Para qué los estudiamos? Bueno, destacar primero que nosotros somos un instituto de investigación científica, así que si bien hacemos servicios a terceros, hacemos análisis químicos, mm, o sea, los objetivos principales están basados en preguntas científicas y las cuales pueden estar basadas en trabajos previos o bien o nuestros o de otras personas o bien demandas sociales, pero bueno, lo que respondemos es eso, generamos información científica para responder a estas preguntas. Pero todas las líneas de investigación están basadas en estos seis ítems, que es el monitoreo ambiental, que es básicamente conocer en qué estado está el ambiente, las concentraciones que existen, dónde están más concentrados, dónde menos, qué matriz o qué animal está más expuesto a esa contaminación y si está en algún riesgo.
Comportamiento y destino ambiental, que es básicamente conocer desde dónde viene el compuesto, hasta dónde va, cuál es su sumidero, si existe, dónde se acumula más y qué factores podrían influir en eso, si se están degradando o no. Bueno, otra línea de investigación dentro del grupo es la detección temprana de efectos nocivos. Nosotros lo que hacemos, que está encabezada por la doctora Ana Carolina Ronda, lo que hacemos principalmente es analizar a nivel molecular, a nivel actividad enzimática de los organismos y relacionarlo con las concentraciones en el ambiente para evaluar si existe algún tipo de efecto, y también en asociación con otros institutos y otras universidades evaluar el efecto que puedan llegar a tener los químicos en la estructura poblacional de algunos taxones, algunos organismos. Por ejemplo, en las playas de Buenos Aires estamos trabajando con unos organismos que se llaman copépodos bentónicos. Estamos también trabajando bueno, en Río Negro con peces. Bueno, después esta información, otro de los objetivos es generar información de base que sirva para la gestión y legislación ambiental, las cuales, en relación a estos compuestos, es bastante pobre a nivel nacional. La gestión ambiental es bastante mala, lo que es la legislación ambiental también, la mayoría de los compuestos no está regulados, y cuando están regulados, la exigencia que tiene la legislación es muy laxa, casi que no exige nada, los límites de detección que piden son muy bajos. Entonces, bueno, nuestro rol ahí es generar información verdadera, generar información donde aparezca algún dato por lo menos, no que aparezca que no está detectado, porque los límites de detección que pide la norma son altísimos. En base a esto también, bueno, generar información para la remediación o mitigación ambiental desde la gestión, o bien ahora hay algunos proyectos que tienen como objetivo lo de generar estrategias o tecnologías de remediación y mitigación de impacto ambiental de estos compuestos. Y por último, evaluar si las estrategias de control, como por ejemplo lo de la regulación del Convenio de Estocolmo, si fueron exitosas o no. Ese tipo de análisis no hay alguna agencia que lo haga, entonces tenemos que saber si, por ejemplo, si el DDT se está utilizando o no a nivel, bueno, obviamente sería ilegal porque está prohibido, pero si se sigue utilizando, o distintos compuestos. Bueno, y mostrarle algunos resultados que son muy recientes. Estos tienen menos de un mes, así que es la primera vez que se presentan y no están publicados porque son muy nuevos. Y son muy generales, es lo que yo consideré que era lo más destacado de la investigación, pero adentro de cada uno de estos resultados hay un montón de información atrás que va a salir publicada en los trabajos, pero muy técnica, muy específica, y no sirve, me parece, para este tipo de charlas. En este caso analizamos contaminantes orgánicos persistentes, que son los regulados por el Convenio de Estocolmo, PVDs, que son retardantes de llama, PCBs, que son aislantes eléctricos que se usaban en los transformadores, hexaclorociclohexano, que son pesticidas, lo mismo que DDTs. Los resultados principales es que la mayor concentración de estos químicos se dio en el estuario de Bahía Blanca. Es notable la diferencia que hay con el resto de los ríos. Esto es en la primera cuenca, sí. No, primera cuenca. Sí, generalmente las cloacas son las fuentes de contaminación más importantes de todo, pero de esto también. A pesar de que son químicos de origen industrial, algunos como los PCBs o los PVDs, que igual se detectaron, así que también es notable, la cloaca es una fuente constante de contaminantes. Sí, Canal Maldonado. No, porque esto es un trabajo donde se muestreó, en asociación con el trabajo ese que les contaba de los copépodos que estudian el mar,
analizamos, ese estudio es en base a la descarga de agroquímicos de los ríos. Bueno, lo que hicimos nosotros fue muestrear antes de que desemboque al mar. El otro es en el mar, porque son copépodos bentónicos marinos. Y esto es antes de que desemboque al mar. O sea, puro y exclusivamente del río, claro. No, ahora viene otro trabajo que hicimos ahí también. Ahí dio alto también. Bueno, esto también lo que quería mostrar es que eso eran sedimentos, que es lógico que haya concentraciones en sedimentos, porque los sedimentos son acumuladores natos de químicos, y además estos compuestos. No, esperá, es que no puedo volver para atrás. No, estaban todos los... ¿Podés volver para atrás? No, pero no anda. Ahí está. Esto es 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Están acá abajo. Sauce Grande, Quequén Salado, Colaromecó, Quequén Grande, Moro, Tigra y Chapadmalal. Desde Bahía hasta Mar del Plata. Moro es un arroyo que está después de Quequén, entre Quequén y Mar del Sur. Y Miramar. Un arroyo chiquito. También esto lo que se ve ahí en que se ve. Y estamos hablando que el único uso que se ha realizado porque se ve como hablando de los o se utiliza en otros casos. Los PCBs hay muchos que se generan, son de producción no intencional. Pero igual la fuente principal sí es de transformadores, y también en la industria eléctrica. No sé muy bien en qué se utiliza porque no... No, sí, sí. Lo que pasa es que son tan recalcitrantes que se encuentran en todo el mundo. No es que, yo no sé si los puse del otro trabajo, pero en el Ártico encontrás en cualquier parte. Nosotros hemos detectado bueno, el que viene después es de caracoles. Son caracoles de zonas limpias, pero como los detectás en todos lados, si tenés buenos límites de detección, si tenés porque ese es el problema. En los análisis que se hacen para terceros, en los que presentan las empresas, lo que presenta vos tenés límite de detección 200 ppb. Y mira ahí, 8. No llegas nunca a llegar. Y 8 es altísimo encima. 200 ppb no llegas nunca a 200 ppb. Siempre te va a dar no detectado. Billón. Billón. No, hay muchos compuestos que se detectan incluso en partes por trillón. Por eso se detectan en todos lados, porque la capacidad analítica es muy, muy importante. Por ejemplo, las dioxinas y furanos se detectan en partes por trillón, pero a esas concentraciones generan efectos. Están en todos lados. Están en todos lados. Es más, mira, bueno, que viene en dos diapositivas, viene un trabajo que hice en República Checa, para que vean que los datos que tenemos son reales. República Checa es el RECETOX, que es el laboratorio, el Instituto de Referencia de Naciones Unidas para lo que es contaminantes orgánicos persistentes, que yo tuve hace 3 meses, y ellos nos dieron casi los mismos resultados que tenemos nosotros. O sea, ellos se dedican a eso, solo hacen eso. En todo súper mega optimizado para eso, y dieron concentraciones detectables. Obviamente que las concentraciones, ahora se va a ver, son más bajas que en muchas otras partes del mundo, cuando las comparamos, que en estuarios chinos, por ejemplo. Ahí... Sí, vos ahí mostraste, justo en la estadística se veía que es donde hay una gran urbe, porque era Sí, Bahía Blanca básicamente, el sí, resto sí. no. Sí, 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 sí. De la parte eléctrica,
pero dice que también hay PCB en las tinturas, en los Ah, todo, sí, adhesivos, sí. en las pinturas, en los revestimientos de superficies. Sí, en Entonces todo eso. aislantes de los plásticos también, sí, sí, hay en todo. Eh, Hay un trabajo que hicimos también, bueno, ahora sigo, así no me adelanto. En este caso le quería mostrar que eh, no solo están en el sedimento, que puede ser que estén, porque hay químicos que se absorben no reversiblemente, irreversiblemente, o sea, una vez que se absorben no pueden volver a liberarse en el sedimento. Es normal que ocurra, por eso nosotros podemos detectar dentro de 200 años o dentro de 500 años, vamos a detectarlo, porque los procesos químicos que hacemos para analizarlos los sacamos de alguna forma. Pero esto es más interesante porque adentro del caracol, o sea, en el caracol, en el tejido del caracol o en el tejido del mejillón, que también se pueden ingerir, encontramos concentraciones detectables, al menos detectables, de estos químicos. Y estos son del estuario, bueno, también vemos para ver la repetitividad de las muestras, o sea, de los análisis, a lo largo de todas las muestras tenemos más o menos siempre las mismas concentraciones. Esto va cambiando según el animal va teniendo su ciclo reproductivo, entonces va acumulando más o menos y va variando eso. Eso también analizamos en las investigaciones. En este caso, que son parafinas cloradas, que son lo que mencionaba al principio, son unos químicos, estos son ultra difíciles de estudiar, son compuestos que se producen, las mezclas técnicas tienen más de 500.000 compuestos, entonces analizarlos es muy difícil. Este es un trabajo que hice en Brasil, es el primer trabajo que se hace en Latinoamérica sobre estos químicos, por lo cual tampoco hay mucho para comparar, pero en comparación con otras partes del mundo donde sí se estudió, las concentraciones fueron relativamente bajas a moderadas. Se estudió en 4 peces. También destacar que no solo están, sino que están en el alimento que después nos comemos. Sí, cuando hacemos la relación con el riesgo sanitario del consumo, nos da que podemos comer infinitamente peces, porque las concentraciones son bajas y porque esos límites también se elaboraron. Bueno, el límite es muy burdo, es 100.000, puedes comer, bueno, a nosotros nos dio 1 y te puedes comer 100.000 de la unidad. No me acuerdo la unidad cómo es, pero es muy burdo. Bueno, después estos son plaguicidas organoclorados también en peces. En este caso, además, sumamos lo que son los endosulfanes, o el endosulfán, y los drines, aldrin, dieldrin, endrin. Todos se utilizaron en la agricultura principalmente. El endosulfán se usó hasta hace muy poco. También se detectó. Las concentraciones, este es de Bahía Blanca, ese chiquitito de ahí. Así que las concentraciones son muy bajas, pero igual siguen estando presentes en el ambiente. No, 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 no. No se hacen muchos estudios de esto. Hay algunos, pero no hay muchos estudios en Sudamérica sobre peces. Hay algunos. Son peces sí, marinos. Son de. No, 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 no. No, no. Bueno, los caracoles son de. No puedo volver para atrás. Pero los caracoles son de. Que también le quería mostrar que en realidad son de zonas limpias. O sea, en Sierra de la Ventana, por ejemplo. Sí, las concentraciones fueron muy bajas, pero siguen teniendo. Ahí está. Acá están los puntos. Por ejemplo, estos dos, que son este y este, son muy bajas, pero siguen teniendo. Igual no nos vamos a comer estos caracoles. Pero los peces, que seguramente sí se comen los caracoles, habría que hacer un estudio. Probablemente de que es seguro comerlos. Nosotros lo que hacemos más que nada es, bueno, evaluar esto. Antes no estaba esta información. Así que lo que hacemos es eso, generar información y ver qué zonas son prioritarias, qué zonas no. Y también evaluar algunas cosas como si algún bicho es mejor indicador que otro, si sirve o no.
Bueno, en este caso, además de lo que son esos químicos, también estudiamos plásticos. Y este es un trabajo que hice yo, pero el grupo estudia un montón tiene un montón de investigaciones sobre el plástico. Nada, lo quería mostrar porque lo hice yo y porque tengo los resultados de hace 2 meses. Y aparte porque lo hice en Italia y tenía que mostrarlos, que me fui a Europa. Eh, bueno, nada, contarles. No, en Maldonado, esto es interesante porque en realidad nosotros lo que mostramos fue en varias partes, de la costa de Bahía Blanca tiene marismas. En las marismas tiene como varias partes. Una parte que es barro, que es la planicie de marea, una parte que es vegetada por esto, que es Spartina alterniflora, que es como un pasto, y otra parte que es la marisma alta, que está vegetada por otra planta, que es Sarcocornia perenne. Y después viene la línea de tormenta. Nosotros lo que analizamos fue en todas las partes, a ver dónde se concentraba más, dónde menos, también un poco enfocado en si hubiera que limpiarla, las marismas, bueno, ¿por dónde empezamos? ¿Tiene sentido barrarse hasta acá, romper todas las plantas para sacar 3 plásticos? Bueno, no sabemos si hay 3 plásticos, ahora ya más o menos sabemos. Bueno, en realidad esto es, bueno, yendo a la parte de la línea de la línea de tormenta se acumulan los restos vegetales. Restos vegetales que hacen que donde está este tipo de vegetación, está lleno. Una capa así de restos vegetales y ancho. Entonces, claro, cuando nosotros muestreamos 1 litro de resaca, por eso lo llamamos resaca, por ejemplo, cuando lo muestreamos y lo analizamos, nos da acá muy poquitos plásticos, porque está de alguna forma diluido. Cuando vamos al basural, donde decías vos, claro, la resaca, como ahí no está esa planta, la resaca está porque hay algunos restos vegetales y es cortita, chiquitita. Cuando lo analizás, te da, bueno, ahí este es el más alto, el brown, nosotros lo llamamos. Porque claro, ¿sí? Claro, la quema. Claro. Nosotros muestreamos ahí la línea de tormenta, te da muchísimo, pero muchísimo. Me morí contando. Como 8.000 plásticos conté y analicé y todo. Pero claro, cuando lo relacionás con, en realidad, cuán contaminado está la marisma, y haces la cuenta de si tengo que ir a limpiar, ¿dónde me conviene ir para sacar mayor cantidad de plásticos? Y no, te conviene ir a Maldonado, que si han ido, si tuvieron la suerte o la... Ahí se tiraron el punto del Liado, bueno, lo sabrás, del punto de frente del Liado, frente al basural donde están las mayores concentraciones de cadmio, plomo, zinc. Frente del Maldonado. Claro, frente al, sí, y frente al... Porque la O el accidente que está relacionado. la tesis sobre eso, sube la pleamar, el Liado siempre detectaba en ese lugar trazas de cromo, cadmio, zinc, Sí. plomo, y entonces de metales pesados. Y era siempre, entonces, cuando está en suspensión, el metal es porque es contaminación reciente, porque si no queda entrampado. Claro. Entonces, bueno, nosotros trabajamos con los efluentes de las industrias y todo eso, y decíamos, bueno, relacionábamos lo que venía Liado, más, fuimos a hablar con las chicas del Liado que estaban trabajando, con algunas especies para ver cómo poder entrampar eso, porque ¿qué pasa? ¿Por qué aparece siempre? Quiere decir que cada vez que el Liado iba a tomar la muestra, había alguien que estaba alargando el frente con esos contaminantes. No, y las industrias del pueblo no tenían todos esos contaminantes, la cloaca estaba lejos, y entonces lo que vimos, y de eso se derivó un proyecto sobre el basural que hicimos nosotros, era que cada vez que sube la pleamar, inunda esa zona, y cuando se va succiona todo lo que hay ahí adentro. Sí. Y hay por lo menos 50.000 televisores blanco y negro. No, claro, sí, sí. Ahí Sí. enterrados. Acumuladores desde los años 50 hasta el 92, y ahora siguen tirando. Televisores blanco y negro tienen cadmio, plomo, Sí. los acumuladores, todo eso. Y como eso, están las bolsas de plástico, porque la gente, bueno, no sé en los años 50 si lo pondrían en cosas de cartón o plástico, pero después
lo seguían llevando, y si de hecho uno va y ve los plásticos que están Sí, algunos, sí, sí. que aún se siguen tirando Bueno, bolsas. en relación a eso, esos mismos plásticos los llevamos a Recetox, al laboratorio este de República Checa, y ellos en realidad determinaron más otros, además de estos otros químicos, pero bueno, estos son los que me pareció más importante mostrar. Y lo que analizamos fue en el plástico, lo que hablábamos hoy de los PCBs. Miren las concentraciones de PCB en el plástico, esto es plásticos, a partir de acá, micro y después macro. O sea, son enormes las concentraciones de PCBs. De test también, de todos los químicos hay un montón, pero es ese tipo de... Además vamos a analizar retardantes de llama, que son los que más se asocian a los RAEs, a los residuos electrónicos. Y en el sedimento también, en el 4, que es el punto, el 4 es el punto del basural Brown, que está muy cerca de la descarga también industrial. Basural Brown, la descarga industrial, la descarga también de Petrobras. O sea, para mí es la zona más jodida, más complicada. Y estos químicos, HCB, hexaclorobenceno y pentaclorobenceno, que son químicos de producción principalmente urbana e industrial, se detectan. Estos químicos no están regulados, así que la única forma de determinarlos es a partir de este tipo de análisis. Nada, acá lo que analizamos en este caso fue también ver si los plásticos servían como indicadores de calidad ambiental, porque, como vemos, concentran muchísimo más que el sedimento, entonces es mucho más fácil y mucho más segura la información. Pero sí están súper cargados. También queríamos ver si, pero no sé, es muy difícil de determinarlo, si desde el plástico se está incorporando al ambiente este tipo de químicos. Pero eso no se puede, porque podés inferir si querés. Nosotros determinamos las concentraciones en macroplástico, en micro y en sedimento. Queríamos ver si había una asociación, si el plástico servía como indicador porque acumula mucho más, porque es orgánico, y al mismo tiempo, que era otro de los objetivos, pero evidentemente no sirve, ver si desde el plástico o desde el sedimento había una migración de químicos. Pero es muy difícil de certificarlo. Bueno, ya veremos, tenemos más datos después. Pero bueno, otra vez la zona más sucia es esa, la 4, la del basural. Y bueno, y por último, un trabajo que en este no participé, pero quería mostrarlo. También analizamos microplásticos en peces. También destacar que en todos los peces que se analizaron, al menos hubo un plástico. 3 plásticos en este caso, en el estómago. Y si ven acá, esto es -1 y esto va creciendo hasta más 5 milímetros. Los plásticos que nosotros analizamos, o sea, los que tenían los PCBs y todo eso, eran mayores a 1 milímetro. Así que probablemente los mismos peces estén comiendo los plásticos que tienen PCBs. Hay que ver si esos PCBs pasan al pez o no pasan al pez, que es uno de los problemas de que el plástico esté ingresando al ambiente. El plástico como tal es malo, pero una de las peores cosas que genera es que es un carrier, un transportador de químicos hacia la vida, que después estos son peces comestibles, así que en definitiva lo terminamos comiendo nosotros. Por eso es que está en todos lados también. Está en el aire, después pasa al suelo, el suelo pasa al río, el río pasa al caracol, el caracol al pez, el pez a nosotros. Y no se degradan nunca. Entonces, están. No, no, será. Está en mente, pero no. Sí tenemos. Ahora justo la estamos procesando y al principio mostré una foto donde se analizó en plataforma marina en sedimentos. Después sí se analizó el plástico. Concentración de plástico sí, en peces de lo que sería la plataforma marina, pero no de químicos. Todavía eso no lo analizamos.
En lo que es químicos lo estamos analizando ahora en una campaña que hicimos a mar abierto, hasta el talud donde baja. Pero bueno, falta. Sí. Plástico sí, también dio en casi todas las, no sé si en todas las muestras o en casi todas las muestras, pero igual es en el estómago. Lo que te comes vos es el músculo. También hay que pensar que cuando vos consumís un pescado lo cocinás, así que de alguna forma estás degradando el contaminante, aunque son tan persistentes que generalmente se la bancan. No, pero el plástico no te lo comes porque está en el estómago. Pero hay micro nanoplásticos que podrían estar entrando en el músculo. Mientras... No, nosotros tenemos una ventaja porque como no comemos fibra de pescado, pero otras Claro. culturas se comen todo, hacen harina de pescado, qué sé yo, como los japoneses, Sí. los chinos, qué sé yo, y ahí está más complicado. Por eso nosotros también estamos más beneficiados por la cuota, con los ensayos de toxicidad. Claro, sí, por eso no nos da rebajito. Igual, aunque usáramos la tasa de los chinos, incluso a los chinos les da bien. A los chinos que tienen concentraciones como más de 1000 veces la que detectamos nosotros, y ellos comen como, no sé, 100 veces más de lo que comemos nosotros, les da bien igual. O sea que siempre va a dar bien. Así no se puede. Siempre da bien. Sí, pero los límites son bastante malos. Sí, sí. Ese es el problema. Por eso está bueno lo que ponía al principio de que uno de los objetivos es participar en la legislación, porque incluso si comparamos legislación nuestra con, por ejemplo, la canadiense o con la noruega o con distintos países, ellos tienen límites mucho más bajos. Pero claro, ellos también tienen laboratorios que pueden llegar a esos límites. Pero bueno, hay que llegar a eso. Esa es la única forma de poder controlarlo. Bueno, después, como alguna reflexión en los desafíos que tenemos como laboratorio y también como país. Desarrollar la capacidad analítica para poder determinar compuestos orgánicos persistentes que no fueron estudiados o que fueron pobremente estudiados. Lo que mencionaba al principio, las dioxinas y furanos, por ejemplo, o las parafinas cloradas, es el primer estudio que se hace. Las dioxinas y furanos no se estudian. Y son contaminantes que se producen de producción no intencional, son los más tóxicos que existen, o sea, se utilizan como medida para saber cuán tóxico es un químico, y es el máximo, y nadie los analiza, porque no se puede, porque no tenemos la capacidad para analizarlo. Entonces, bueno, llegar a eso, analizar la contaminación de zonas prioritarias de importancia social, ecológica y económica, esto es uno de los objetivos que siempre ponemos en las líneas de investigación, pero me parece importante también destacarlo ahora con todo el tema del desarrollo, por ejemplo, de explotación offshore o la parte de exportación. Bueno, cada actividad que se genera nueva tiene sus impactos y está bueno poder medirlos, al menos poder medirlos. Después sí los medimos. Y bueno, por último también, siempre está en la agenda contribuir a la mejor conservación de calidad ambiental. Ese es el objetivo principal de todo lo que hacemos. Y por último, bueno, ¿cómo podemos hacer para evitar o disminuir la contaminación por estos compuestos como ciudadanos, ¿no? Como ciudadanos, reducir el uso de sustancias tóxicas y de plásticos también, por ejemplo, como insecticidas, fungicidas, gestionar correctamente los residuos propios, especialmente los RAEs, los residuos de aparatos electrónicos y eléctricos, las pinturas, medicamentos, plaguicidas, aceite de motor, productos de limpieza, todos en alguna medida tienen algún químico. Hoy no están catalogados como peligrosos, pero dentro de 2 años hacen algunos estudios y determinan que sí son peligrosos. Entonces, por las dudas hay que gestionarlos bien, al menos, no tirarlos en la calle. Después denunciar y visibilizar fuentes potenciales de contaminación, los de los basurales clandestinos o ilegales, las quemas ilegales de residuos. Si conocemos o si vemos que hay algún efluente gaseoso o industrial, líquido cloacal,
sin tratamiento lo mismo. Uso de químicos, denunciar el uso de químicos prohibidos en la agricultura y en la industria. ¿Lo denuncia Iriado si detecta los efluentes? ¿Por ejemplo, eso lo denuncia? Nosotros no somos un organismo de control, somos un organismo de una institución de investigación. Nosotros generamos conocimiento. Igual se puede mandar denuncias anónimas. Sí, sí. La ley nacional dice que Está bien, pero la información que nosotros generamos, nosotros la publicamos en un trabajo. Ahora, mañana, si está publicado y vos querés agarrar la publicación, y eso es un documento súper válido, es información científica revisada internacionalmente. Bueno, participar en ONGs activamente para proteger el ambiente y participar en programas de limpieza y restauración del ambiente. Yo acá puse algunas ONGs de acá de Bahía o de la zona o de Argentina. Y bueno, muchas gracias. Ahora puse una fotito del grupo. Y otra, muchas gracias. quieren hacer alguna pregunta que están más para atrás. No hay preguntas. ¿No hay preguntas? Yo una acotación, no es mi área, ¿no? Una consulta. Nosotros no consumimos el estómago ni nada de eso, pero sí sé que alimentos balanceados se producen con los desechos, Sí. los descartes. Entonces, analizar, por ejemplo, botas o alimentos que se dan para gallinas y demás, ¿eso han tenido en cuenta? Digamos, más allá, o sea, como para, ya que analizan caracoles y demás, Sí. ver otro tipo de animales que sí comen eso, donde están los plásticos. Claro, no, nosotros no lo hemos hecho. Lo que pasa es que el instituto es de oceanografía, entonces principalmente estudiamos el océano. Igual hay líneas. Pero relacionado con investigaciones que Claro. realizan, como para saber, bueno, acá de quienes se dedican a eso puede llegar a ser también Claro. el origen que ustedes están estudiando, puede hacer una relación. Se podría hacer, sí. Por eso yo al principio decía que nosotros somos instituto de investigación y realizamos nuestras investigaciones o nuestros planes, proyectos, en base a resultados previos, pero también a demandas sociales. Hay muchas cosas que nosotros ni siquiera tenemos en cuenta. Obviamente después tiene que tener un sentido científico de generar información que no esté, porque capaz que esa información la ha generado gente en otro país, y no tiene sentido duplicar la información, pero capaz que no se hizo en Argentina, o hay que ver. Por eso está buenísimo que si tienen alguna demanda o alguna idea, al menos que la conozcamos, así si podemos contribuir siempre es buenísimo. Ese es el objetivo de... Y una acción a partir de esto es limpiar el basural. Claro. Bueno, uno de los objetivos del proyecto... Paseo costero, ahí es el paseo costero. Lo que pasa es que no hay tanta información. La información, si vos buscas incluso en noticias, no hay tanto, no aparece tanto. Entonces está bueno también visibilizarlo. Bueno, nuestro medio es visibilizarlo a través de publicaciones científicas. Después viene una ONG y lo puede usar esa información. Saber dónde hay más, destacar cuáles son los hotspots, los lugares más contaminados, para que el esfuerzo de limpieza sea más provechoso, ¿no? Ese es nuestro objetivo. Algo de información estamos generando y creo que se podría llegar a utilizar, incluso por ONGs que hacen limpieza. Bueno, la autora, realmente te agradecemos.